buenas noches, buenos días. Otro programa más de Metrópolis, como siempre agradeciendo que ustedes estén ahí y reconociendo el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible que durante este año y medio, en medio de la pandemia, con las restricciones, con el toque de queda, con el distanciamiento, sigamos haciendo y pudimos y hemos podido hacer el programa. Hay muy buenas noticias, naturalmente, si nos portamos bien, si se vacuna la población completa o la población meta, si mantenemos la distancia, el cuidado, y el presidente así lo explica en las pautas para el camino a la normalidad. Volveremos a estar todos aquí y recibiremos como antes recibíamos a los invitados, a las invitadas y compartíamos con todo el equipo. Es bueno reconocer, y ese abrazo vendrá, todo el trabajo de los productores, los directores, los compañeros de este canal, que la verdad que hemos hecho de tripas corazón durante todo este tiempo, siempre agradeciendo al máster, al dueño, a los productores, a los directores de cada uno de estos programas. Y naturalmente, Dayana, tú sabes que saco el pedazo del pastel mejor para Carlos Polanco, para Esmerlin Rosario, que siempre están ahí firmes con nosotros, y para Jesús también. Jesús es el asistente tecnológico de Ready para Exportar y del grupo Next. En esta semana hubo una nota luctuosa realmente muy triste, y fue la despedida de Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, un pionero de la radio, innovador de las emisiones a través de las ondas hertzianas, una persona que desde La Vega, luego desde Santiago, y cuando llega a la capital se convierte en un referente para los radiodifusores, para los locutores, y la verdad que su despedida ha sido una demostración de afecto y de respeto al trabajo realizado durante tantos años. Willy Rodríguez, la leyenda, será un referente siempre que se hable de la radio dominicana, de la innovación en la radio, de todo ese trabajo social a través de las frecuencias, tanto frecuencia modulada como de amplitud modulada. Es una persona que, además de provocar y concitar la admiración de sus colegas, de sus compañeros de trabajo, de su competencia, logró colocarse en un sitial casi irreemplazable por el trabajo que hizo en torno a ser pionero en las emisiones. Un abrazo muy especial a sus familiares y a todo el grupo de comunicaciones de Bienvenido Rodríguez. Él fue la Z, sin dudas, esa emisora que él transformó en una marca Bienvenido y marca Willy. Mucha pena, pero también una gran satisfacción deben sentir tanto el grupo de Bienvenido Rodríguez como la familia, con las manifestaciones de cariño y de respeto a ese pionero de la radio dominicana, don Willy Soto Rodríguez. Sí, Soto, porque él usaba el apellido de su madre, porque cuando llegó a la ciudad capital a trabajar en HIJB, le recomendaron que era mejor usar el segundo apellido y no el primero. Y eso pasa, cosas de marca en aquella época, hace más de 50 años. El asesinato del presidente de Haití, además de conmover a la población, a la comunidad internacional, de estremecer a el presidente de la República, a los dominicanos, a las dominicanas, es un acontecimiento que llama la atención por ahistórico. Ya no se utilizaba el magnicidio como solución política en nuestra región. Algo más, ¿cuál es la importancia
de asesinar a un presidente que ya iba a dejar su mandato. Hay que conocer los detalles y la forma muy particular de ser político en Haití, de ser empresario, de ser poderoso, para entonces intentar entender lo que ha pasado y sus consecuencias. Las primeras imágenes que se tuvieron de el atentado provocan realmente sorpresa por la ausencia de seguridad en la casa presidencial. No había una seguridad que hubiera podido repeler el ataque. Estas personas que aparentemente son mercenarios con un entrenamiento profesional extraordinario, ellos entraron al lugar de los hechos, dispararon como quisieron, mataron con 12 disparos. Bueno, uno lo mató, pero fue matar y matar y matar. La autopsia revela la barbarie que hicieron con el cuerpo. El cadáver tenía esos 12 disparos, un disparo en el ojo, varios disparos en la cadera, en el corazón. El cadáver quedó en una situación realmente lamentable. También hirieron a la primera dama. La hija se salvó porque se quedó agazapada en la habitación del hermano. Pero lo que llama la atención desde el principio fue lo fácil para los asesinos, mercenarios o no, venezolanos, colombianos, dominicanos, haitianos o no, cómo pudieron perpetrar con esta facilidad el magnicidio. A partir de entonces, las especulaciones son muchas y las especulaciones van también en torno a la facilidad con la que las autoridades comenzaron a matar a los supuestos autores. No hay que ser un experto criminalista o un experto investigador para comentar o saber que en casos como estos, tú necesitas a la persona viva para que te diga quién ordenó la muerte, dónde estaba, por qué, cuánto te pagó, qué quería con la muerte. Pero ellos están matando a los supuestos perpetradores. Hay una serie de incoherencias e incongruencias en la investigación y en los comentarios también. Y hay varios indicios que no sabemos si las autoridades locales haitianas y la comunidad internacional estará dispuesta a enfrentar. Por ejemplo, en una entrevista concedida al periódico El País en febrero de este año, el presidente de Haití dice que hay grupos oligárquicos en su país que no lo quieren. E incluso va más lejos. Él menciona los nombres de esas familias que no lo quieren, ligadas esas familias al sector eléctrico. ¿Querrían esas familias terminar con la vida del presidente faltando tan poco para que él se fuera? ¿Estaba en pugna con las bandas criminales que controlan el territorio haitiano? No lo sabemos y posiblemente no lo sabremos. Ni lo sabemos ahora, ni lo sabremos en el futuro. La realidad es que el presidente de Haití ha muerto en circunstancias no aclaradas, que el caos continúa en el país más pobre del hemisferio, sin instituciones, sin posibilidad y menos ahora de buscar una solución idónea, entendible, civilizada a esta situación de anarquía y de inseguridad que venía desde antes, pero que el asesinato del presidente realmente subraya. Es un reto para la República Dominicana, es un reto para la comunidad internacional y es un reto también para esos grupos que quieren negar, como dice un extraordinario analista dominicano, que quieren negar que el principal problema de la República Dominicana es Haití. Así que lamentamos profundamente eso que está ocurriendo
y no solo es preocupación del presidente, incluso como lo dice en el discurso que tiene que ver con la pandemia y la desescalada, sino que esa preocupación se convirtió en acción y de inmediato se crearon las operaciones con distintos nombres. Una se llama Operación Gavión para, frenar el tránsito descoordinado de los haitianos aquí. Se cerró la frontera, sin dudas. Hubo un percance muy lamentable y fue el accidente de un helicóptero en Jimaní. Volaron los tucanos, claro, me lo recuerdan aquí. Y ese accidente realmente no provocó víctimas, pero sí se deterioró el helicóptero. Eso siempre ocurre en esos corre y corre ante esa inminencia de una inseguridad sin control, sin nombre y sin posibilidad de explicaciones por el momento en Haití. Vamos a hacer una pausa para regresar con las medidas de coerción del caso Medusa. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Quizás los más jóvenes no recuerden todo lo que no es que no lo recuerden, aquí parte del equipo no había nacido cuando los casos que involucraban al presidente Salvador Jorge Blanco y a muchos de sus funcionarios. No lo recuerdan, no estaban nacidos, posiblemente. Comparo la efervescencia pública, el furor mediático de entonces sin redes sociales, solo con radio y televisión. Lo comparo con lo que está ocurriendo ahora con los casos Pulpo, Coral, Caracol. Lotería no tanto, la lotería prácticamente ha desaparecido en las agendas de los que hacen opinión. Nos podemos incluir incluso. Pero Coral, Pulpo, Caracol y Medusa ocupan el día a día con unos detalles, y sé que aquí el equipo va a poner cara fea, pero si queremos abogar por el debido proceso, aún involucre el proceso a personas realmente odiadas en la República Dominicana, como dijo en una ocasión uno de los presentes aquí, pero ¿por qué es que lo odian? Entonces le explicábamos, pero estas personas todas se llamen Juan, Pedro, Luca o Mateo, como los ángeles de la guarda, están beneficiados con una presunción de inocencia. Sé que esto es un discurso aguafiestas, sé que ese discurso contradice todo el entusiasmo y todos los gritos de la plaza, preso, preso, queremos preso, pero eso es una realidad. Reitero, nos guste o no, consideremos que son unos delincuentes todos y que deben permanecer tras las rejas 20, 30, 40 años. ¿Qué ocurre? Como son inocentes y como presuntos inocentes, una presunción de inocencia, hay que probarle que son culpables de cosas realmente espantosas, las acusaciones. Crímenes y delitos contra la cosa pública, dice el Código Penal. Entonces, después que el Ministerio Público actúa, concluye su investigación y decide privar de la libertad a estas personas antes, hoy y ahora, se le conocen las medidas de coerción previstas en el Código de Procedimiento Penal porque el estado natural de la ciudadanía, de los ciudadanos, es la libertad. Entonces, para tú restringirlas, tienes que tener razones suficientes. Uno de los razones más esgrimidas y utilizadas para evitar la privación de la libertad es el arraigo. ¿En qué consiste el arraigo? En demostrar que la persona involucrada en un proceso no se va a ir del país, tiene su familia, tiene sus bienes en el territorio nacional y entonces
en lugar de encerrarlo con antelación antes del pronunciamiento de la pena, entonces se decide un arresto domiciliario o el pago de un dinero, de una fianza, para que permanezca en libertad hasta que se conozca el proceso. Esas medidas de coerción se conocen solo con las partes, sin publicidad. Nos hemos acostumbrado, o nos han acostumbrado, pero nos hemos acostumbrado, y el general Girón fue la figura estelar para que esa costumbre en esta época, aparte de la época cuando el doctor Castillo acusaba a todo el mundo, él solito en su podio del programa que tenía con Miguel Hernández. Después tuvo la respuesta. Pero aparte de eso, nos hemos acostumbrado a que las cámaras estén en el conocimiento de las medidas de coerción. No sé si es que los abogados de las otras partes involucradas en otros procesos, Corales, Pulpos, Caracoles, todavía el Caracol no se ha conocido medida de coerción porque están en libertad. El caso Odebrecht se conoció pública, hubo cámaras, que por cierto ellos están en libertad hace muchísimo tiempo y ninguno se ha escapado. Incluso uno, el que tiene más vigencia en los medios y dice que tiene la autoridad agarrada por la mano o por el pie, no sabemos, esa persona ha salido 2 veces del país y ha vuelto sin ningún inconveniente. Entonces, no sabemos si es que los abogados no cuidaron ese detalle o si se exigió que fueran públicas para ver a Girón explicando todo lo que ocurrió en la operación Coral, con el detallito que aunque él ha sido un delator premiado, pero él es parte de la asociación de malhechores y de la supuesta asociación de malhechores y de todo lo que ocurrió. Pero no, amanecimos viendo a Girón haciendo una especie de confesión pública y delatando a todos sus compañeros o a todos sus cómplices o coautores. Esta vez se esperaba que el Procurador General de la República, que además había anunciado que él iba a decir muchas cosas, se esperaba que íbamos a ver durante todo el interregno de las medidas de coerción esas declaraciones. Pero se acordó, todos los abogados de los demás involucrados, de los demás imputados, y la juez aceptó que no se publicara el conocimiento de las medidas de coerción, con un detalle inusitado que el Ministerio Público aceptó, la PEPCA lo aceptó. Esto ocurre cuando, aparte de el escarnio público que tienen todos ellos, pero surge el caso del ministro de la Presidencia que ha exigido que su nombre se respete y que porque él esté mencionado con unos contratos por ahí, que no voy a detallar porque él está intimando a que se retracten quienes dicen esas cosas, que no se mencione su nombre y que se respete su buen nombre. No sabemos si por eso, porque eventualmente el nombre de esa persona podía surgir en el conocimiento de la medida de coerción, es que se han tomado esas medidas, que además me parecen pertinentes. Hay que colocarse en el lugar del otro o de la otra, independientemente, reitero, de la aversión pública que hay en contra de todas esas personas encartadas. En una ocasión, aquí en Metrópolis y en otros foros, propuse que era mejor condenarlos previamente a 20 años y después se fuera revisando esa condena, porque es poco probable que un juez se atreva a poner en libertad a alguna de esas personas ahora como está la plaza enardecida por todo lo que se dice que ellos han cometido. Realmente esa es la razón. Pero aquí no existe la justicia privada, ni todavía, y entonces hay que esperar el procedimiento, aunque vemos a muchos expertos en leyes, muchas personas que marcan el ritmo jurídico en el país, denegar, de desechar la presunción de inocencia, porque es según me convenga o les convenga o le convenga a los otros. Pero eso existe y la Constitución de la República no prevé
la presunción de culpabilidad. No sabemos si en una eventual reforma eso se acepte, pero es así. Mientras tanto, ya hay una muy buena noticia y es que comenzaron los cruceros a llegar a Puerto Plata. Eso ha sido recibido con júbilo en toda la región norte, pero no solo en la región norte, eso nos toca al país completito. Ese resurgir del turismo de cruceros, además del otro turismo que ya está más o menos levantándose, y eso provocó la visita del ministro de Turismo a Puerto Plata, y la primera dama también estuvo recibiendo a todos esos cruceristas, de modo que comienza otra etapa luego de este letargo obligado sanitario, y Puerto Plata siempre tendrá la mejor cara, la mejor sonrisa para recibir a los cruceristas, para recibir a todos los turistas. Realmente eso es muy, muy buena noticia. Vamos a ver, aparte de segmentos de la ceremonia de recibimiento, un trabajo realmente hermoso de Ray Vázquez a propósito de Puerto Plata. Así que bienvenidos todos a Puerto Plata. Yo nací en la falda de la loma. Yo nací a la orilla de la mar. Me arrullaron las cándidas palomas, el cantar de un arroyuelo y la brisa de un palmar. Puerto Plata, pueblito encantado, mi sueño dorado por siempre será. En tus playas orladas de plata, yo he sido un pirata, valiente y audaz. Me persigue el recuerdo querido de un amor vivido que pasó al ayer. Yo quisiera algún día volver a esa playa querida que me vio nacer. En tus playas orladas de plata, yo he sido un pirata, valiente y audaz. Me persigue el recuerdo querido de un amor vivido que pasó al ayer. Yo quisiera algún día volver a esa playa querida que me vio nacer. Yo nací como Juan en la falda de la loma, y a mí también como a Juan me arrullaron las palomas,
me despertaban a ver con repiques de campanas el color del amanecer en el verde azul del agua. Ahora quiero volver a vivir en Puerto Plata y enamorarme otra vez del verde de la montaña. Yo nací como Juan a la orilla del palmar y escuché como Juan el cantar del arroyuelo. Me iba al puerto a soñar viendo las embarcaciones. Quería yo viajar a otras tierras de ilusiones. Ahora quiero volver a vivir en Puerto Plata y enamorarme otra vez del verde de la montaña. Hermoso Puerto Plata, sin lugar a dudas. Visítelo, visítelo. Mire, algunos dicen que ha sido otro acierto de la política, de la estrategia de comunicación del presidente de la República, don Luis Abinader, el discurso pronunciado anunciando la manera gradual para ir volviendo a la normalidad. ¿Por qué dicen que es otro acierto de la comunicación estratégica del presidente? Porque había unos grupos, no tenían que ver con partidos políticos, pero unos grupos orientados y motivados por dueños de restaurantes, de bares, de pequeños negocios, que habían convocado a la Plaza de la Bandera para solicitarle al presidente de la República que los dejara trabajar. ¿En qué consistía ese déjenos trabajar? Ese déjenos trabajar, así era el eslogan, el hashtag de la convocatoria, propendía a que el presidente ya dejara sin efecto el toque de queda para que se pudieran abrir los restaurantes, los bares, con un tiempo mayor que la restricción de las 6 de la tarde. Y sobre todo que se pudiera vender bebidas alcohólicas, porque ustedes saben que había una restricción de venta de bebidas alcohólicas aunque el local estuviera abierto y aunque la libertad de tránsito se permitía 3 horas más después del cierre o del inicio del toque de queda. De modo que vamos a pasar con el discurso del presidente Luis Abinader Corona, y atención, porque si acatamos la propuesta en el discurso, podremos muy pronto volver a esa normalidad que todos queremos. Adelante, presidente. Contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama Martín Moïse, que esperamos tenga una pronta recuperación. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la entereza para afrontar esta difícil situación. Quiero informarles que ante la gravedad de estos hechos, convoqué esta mañana una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que adoptamos varias medidas que incluyen el cierre de nuestra frontera con Haití para garantizar la integridad y seguridad de ambas naciones. La grave situación de ese país y sus consecuencias en la República Dominicana representan uno de los problemas que como gobierno hemos tenido que abordar durante estos casi 12 meses. Señoras y señores, como saben, hoy ya tenía previsto dirigirme a ustedes para hablarles sobre el camino recorrido por el gobierno durante este tiempo lleno de desafíos y con una pandemia que ha provocado muchas dificultades. En mi toma de posesión les dije que este sería un gobierno transparente, que escucharía y que rendiría cuentas siempre. Y así lo estamos haciendo. Y así quiero hacerlo hoy una vez más. Todos ustedes conocen las condiciones en las que encontramos el país y en las que tuvimos que hacernos cargo de la gestión de la pandemia que sufrimos.
Una crisis mundial que nos vimos obligados a enfrentar con pocos medios y sin una planificación sanitaria previa. Por eso, una de nuestras primeras medidas fue el aumento del presupuesto en salud en 17.467 millones de pesos al año pasado, que ha venido seguido de un nuevo incremento de 45.800 millones en el presupuesto complementario de este año. Ampliamos la cobertura sanitaria y en menos de 6 meses cumplimos con una aspiración que nuestro pueblo llevaba años reclamando e incluimos a más de 2 millones de dominicanos y dominicanas al sistema SENASA. Nuestra prioridad y nuestros principios como gobierno fueron siempre claros: no dejar a nadie atrás. Por eso inmediatamente llegamos al gobierno, comenzamos las gestiones con los laboratorios de todo el mundo para garantizar las vacunas y establecimos un plan de vacunación que hasta ahora ha sido exitoso, gracias a que los dominicanos y dominicanas respondieron de forma responsable. Hemos desarrollado jornadas nacionales con un importante impacto y seguiremos con ellas hasta conseguir el objetivo de vacunar a toda la población. A pesar de las dificultades en la obtención de vacunas, la polémica desatada entre las grandes naciones por la acumulación de dosis, los incumplimientos y los problemas logísticos, nuestro país tiene garantizadas las vacunas para toda su población. Y eso no es algo que puedan decir muchos países del mundo. El esfuerzo ha sido titánico, pero el resultado es que somos reconocidos internacionalmente como uno de los pocos países que vacunará a toda su población en el 2021 y una referencia en la organización de los protocolos contra el COVID-19 a nivel mundial. Así estamos superando esta crisis sanitaria, con el gran esfuerzo diario de ustedes y de los profesionales y el personal de apoyo de nuestro sistema de salud. Por eso, quiero pedirles a todos un último empuje, un esfuerzo final para llegar al menos al 70% de dominicanas y dominicanos con la doble dosis en las próximas semanas, en la que continuaremos sin pausa con la Jornada Nacional de Vacunación. Hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados. Y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia, podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo, con 2 horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo, con 2 horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase, unificaremos el toque de queda a las 11 de la noche de lunes a domingo con 2 horas de libre tránsito. A partir de ese momento, iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las 2 dosis. Por ponerles un ejemplo, si el Distrito Nacional o provincias como La Altagracia, Espaillat, Puerto Plata siguen con el actual ritmo de vacunación, podrían ver desaparecer el toque de queda en pocas semanas. Pero quiero que sepan que a partir de ahora, con lo que sabemos de las nuevas variantes y la situación internacional, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, porque no va a desaparecer a corto plazo. Debemos seguir siendo responsables y cuidarnos personalmente para con ello cuidar de los demás. La hoja de ruta está marcada y de todos depende llegar a la meta. Por ello les pido que se vacunen. La única solución es vacunarse. Háganlo ya, háganlo mañana mismo, háganlo por ustedes, por su familia, por sus amigos y anímenlos a hacerlo también a ellos. Háganlo por su país. No fallemos ahora que estamos tan cerca de lograrlo. Está en nuestras manos la solución, está en nuestras manos la salida a esta situación. Y con la crisis sanitaria en vías de mejora, vamos a mejorar y a acelerar la reactivación económica ya en marcha. Ya hemos avanzado en este ámbito. El crecimiento interanual en el pasado mes de mayo fue de 21.2% y en los meses que van de enero a mayo hemos crecido a un ritmo del 13.4%.
Esto nos motiva a seguir trabajando sin descanso en la búsqueda de inversiones que puedan crear empleos, algo que luce posible después de que las calificadoras internacionales de riesgo hayan elevado las proyecciones de crecimiento para la República Dominicana. Este clima de optimismo en el sector empresarial se ve reflejado en todos los sectores del país y demuestra el grado de confianza que ha despertado nuestro gobierno. A la fecha, hemos suscrito acuerdos y compromisos con importantes inversionistas que ven aquí un lugar seguro para traer sus capitales e invertir en el desarrollo de proyectos turísticos, energéticos, viales, de grandes obras de infraestructura, zonas francas, de vivienda y muchos otros. Todo esto nos ayudará en el objetivo de generar en los próximos años 1 millón de empleos bien remunerados para nuestro pueblo, que es nuestra principal prioridad nacional. Esta es una meta que debemos conquistar entre todos, un propósito por el que luchar juntos y por el que trabajaremos sin descanso. Los objetivos que nuestro país puede alcanzar en un corto plazo parecían imposibles tan solo unos meses atrás, pero hoy estamos creando las bases y tenemos las energías suficientes para conseguirlos. Este gobierno se ha desarrollado hasta ahora bajo las circunstancias condicionantes del COVID y aún así, todos juntos ya hemos logrado mucho. Se abre ahora una nueva etapa en la que hemos sembrado para recoger los frutos del despegue económico de nuestro país. Salud y economía han sido los dos pilares sobre los que hemos desarrollado nuestra agenda más intensa, pero como ustedes saben, también hemos puesto en marcha 12 reformas estructurales que están transformando la República Dominicana de una manera irreversible. Buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de un tema que obviamente con el crecimiento de la tecnología y del uso de la tecnología ha cobrado mucha importancia, pero que es más vital después de la pandemia porque todo el mundo está online. Eso trae muchas oportunidades, como hemos presentado en otros programas, pero también muchas amenazas. Y hoy tenemos a un experto en la materia, tenemos a Juan Vicario de Marca Web Services de Curazao, quien está con nosotros. Muy buenas, Juan. Buenos días, ¿cómo estás, Diana? Por favor, explícanos un poco de tu empresa y de lo que hace. Sí, bueno, Marca Web Services comenzó en el 2017, cuando las leyes internacionales como el GDPR estaban procesando para pasar globalmente, y entonces desde ahí desarrollamos y somos actualmente socios con organizaciones internacionales que son líderes en privacidad, pero también en ciberseguridad y software de manejamiento de privacidad, seguridad y governance, risk and compliance. Básicamente los servicios que ofrecemos son en el área cibernético, pero con el focus o ¿cómo se dice? El meta principal sobre la privacidad de información de datos personales. Es un concepto nuevo que tiene el mismo meta como cybersecurity. Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, se basa más tanto de quién tiene control para usar datos personales, como colectarlos, guardarlos y compartir esas informaciones en organizaciones. Entonces, esto ya tenemos algún tiempo implementando esto a nivel global y hay muchos desafíos en estos tiempos, especialmente con la pandemia que aún está afectando a organizaciones en todas las industrias gubernamentales, no gubernamentales. ¿Cómo se dice? El desafío es muy grande, seguro. Sí, tú mencionaste el GDPR, que son las reglas de la Unión Europea para algunos de los televidentes que no han
Nosotros trajimos a alguien que nos comentó un poco sobre eso en uno de nuestros programas, así que ustedes pueden buscarlo en readyparaexportar.com si quieren ver más detalle, pero esas son las leyes de la Unión Europea, bueno, que empezaron en la Unión Europea, pero que ahora se han extendido a otros sitios donde usted tiene que ofrecer ciertas garantías de la protección de la data, o sea, si usted tiene un hotel, o usted tiene una operación, un operador turístico y maneja la data personal de los turistas europeos, si usted no cumple con todos los requisitos de la ley, a usted le pueden poner multas y hasta le pueden impedir ejercer su negocio, tener su negocio online cubriendo la Unión Europea. ¿No es así, Juan? Correcto, correcto, sí, no para asustar a ninguna persona, pero remarcable es que desde noviembre ¿cómo se dice? El Data Protection Authority de Holanda estaba haciendo investigaciones sobre una compañía con base en Canadá que se maneja un website que se llama locatefamily.com. Y entonces ellos son la primera organización que no es basado en el Unión Europea que recibió una multa por infracción con el GDPR. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo servicios a personas en la Unión Europea, pero no cumplían con los deberes del GDPR. Actualmente es un tema muy sensitivo. ¿Por qué? Porque ahorita implementaron una multa, pero ahora van a tener que enforzar esa multa. Entonces, eso es una otra investigación que ya está abierto, pero es el primer paso que indica que la Unión Europea está controlando si los países o las organizaciones afuera de la Unión Europea están cumpliendo con la ley. Entonces, eso actualmente tiene muchos desafíos para organizaciones que están afuera de la Unión Europea. Y entonces, básicamente, la manera de adquirir o protegerse para eso es invertir en educación. Y entonces, educación es básicamente ver dónde estás ahorita, qué nivel tienes, y desde ahí puedes ver qué información necesitas. Si es información, por ejemplo, en educaciones de leyes o en educación de ciberseguridad o de tecnología también. ¿Qué tecnología pueden usar para facilitar esos problemas o desafíos dentro de organizaciones? Sí, nosotros vemos en las noticias, por ejemplo, recientemente en Estados Unidos hay muchos casos del llamado ransomware, ¿no? Donde te secuestran las datas, donde hay, te piden, bueno, te hackean y te piden dinero por ello. O sea, hay muchas amenazas y a veces nosotros creemos que solamente le puede pasar a las empresas muy grandes, pero cuéntanos un poco de esos riesgos que tú estás viendo, sobre todo en las empresas aquí en el Caribe. Ok, mira, no solamente en el Caribe, en el nivel global, el mayor riesgo que compañías de todos tamaños se encuentran son de las personas mismas, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque globalmente es conocido que el motivo primario de ataques cibernéticos son a base del tema de phishing. Phishing es cuando digamos, el delito, el persona que va a cometer el delito te manda un link por email y no tener en cuenta los detalles o los sospechos de phishing, y un trabajador dentro de una empresa, no sea cuál sea el tamaño, sea pequeño o grande, y entonces desde ahí podrán adquirir acceso a sus informaciones. Entonces, en el parte de privacidad, ese también es el problema en el área de ciberseguridad. Entonces, los empleados dentro de empresas
son el parte más delicado que un ataque de phishing puede ser el motivo primordial de ataques cibernéticos. El parte del phishing, cómo se puede solucionar esos problemas, es investir en educación. Entonces, esta educación no necesariamente tiene que ser una educación universitario o académico o post-académico. Puede ser una conferencia, puede ser un entrenamiento de mediodía o algunas horas, un sistema de e-learning. ¿Por qué? Porque se trata de prácticas diariamente que uno encuentra durante el trabajo para prevenir estos tipos de ataques, cómo usar su correo electrónico mejor, qué hay que tener en cuenta cuando recibe correos electrónicos que no conoce de dónde vienen, cómo usar su tecnología, su teléfono durante el trabajo, cómo proteger sus aparatos, por ejemplo. Entonces, hay muchos institutos internacionales, pero también local, también en República Dominicana, que dan estos tipos de informaciones gratuitamente. Pueden subir sobre páginas web y recibir esas informaciones como para prevenir. Y entonces, depende de la madurez de la organización, tal vez van a invertir un poquito más detalladamente, como el departamento funcional, por ejemplo, de marketing, que son las vulnerabilidades en esa particularidad para entrenar, o a base de leyes o a base de information security. Entonces, educación es el mayor solución para esos tipos de ataques. Y ahora que el teletrabajo se hace más, bueno, se hizo obligatorio porque no había otra opción durante el año pasado, ahora hay más flexibilidad, pero todavía ya muchas empresas han decidido que van por lo menos a tener un sistema híbrido donde van a tener personas trabajando a distancia. Hay recursos para proteger nuestra data, trabajando. Alguien desde su casa, me imagino, puede ser más vulnerable si tomamos medidas en la oficina, pero alguien se lleva desde su laptop, se conecta con nuestra oficina, en eso nos hace más vulnerables. ¿Hay soluciones tecnológicas para ello? Sí, hay diferentes soluciones técnicas, pero primero que llegar a las soluciones técnicas, hay que ver qué son las policies, reglamentos, sí, que hay dentro de la organización, cuál sea el tamaño también. Si eres una organización pequeña de 10 personas, hay que tener reglas. Y las reglas se tienen que implementar internamente y externamente. Voy a dar un ejemplo. Si están trabajando, por ejemplo, con un consultor externo, ese consultor externo tiene que cumplir con sus reglas internas. Los trabajadores internamente también. Esas reglas pueden desarrollarse fácilmente. Puede ser con un base como un poquito informal. Van a poner reglas que indican cómo tienen que comportar los empleados cuando andan con información del trabajo, información personal y sensitiva también, pero pueden hacer un apodrecimiento un poquito más estricto también. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con estándares internacionales del ISO, del COVID de ISACA, por ejemplo, o el NIST. Entonces, ahí vas a garantizar no solamente más seriedad, pero vas a vender o a adquirir una validez de competencia mucho más alto para el servicio que estás brindando a otros clientes, porque van a ver que esta organización está cumpliendo con normas internacionales. Entonces, puedes demostrar también que estás más seriamente, activamente a proteger y salvaguardar información, no solamente personales, pero también de tu organización. Sí, y también a nivel de país, porque si mal no recuerdo, el GDPR también, la Unión Europea también va a rankear los países en términos de sus políticas y legislaciones de protección de data a nivel de cada país, ¿no? Correcto, sí.
um, actualmente estaba viendo, Tayana, en República Dominicana mismo, el National Cybersecurity Index de República Dominicana es actualmente al 52. Tengo que decir, sí, que es una iniciativa que vi del NCSI y es de datos públicos que ellos procesan. Ya han hecho un reporte de eso, de todas las informaciones públicas que ellos recibieron, y vi en verdad que, por ejemplo, el de República Dominicana está al número 52. Y lo bueno de este reporte es que pueden ver el nivel completo de cómo está el país. Y entonces eso es bueno porque puede haber mejoraciones en diferentes sectores. Y eso también trae oportunidades no solamente para importar, pero también exportar servicios dedicados a este tipos de temas de ciberseguridad y protección de datos personales. Bueno, hablando de exportar, tu empresa también le gustaría tener alianzas con empresas dominicanas y tal vez podemos tomar unos minutos para conversar sobre eso, qué tipo de alianzas podrían tener algunas de las empresas que nos están viendo del área tecnológica y no tecnológica que les interese este tipo de servicios. Sí, seguro. Actualmente estoy representando dos compañías internacionales, como mencioné. Uno es la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Son el número uno que ofrecen certificados a profesionales y también a organizaciones. ¿Por qué? Porque la gente que tiene funciones vitales dentro de organizaciones como el manager de recursos humanos, de finance, de information security, ellos son las personas que tienen que estar al tanto de qué son los desarrollos globalmente, no solamente de privacidad, pero también de ciberseguridad. Entonces, actualmente estamos buscando compañías o personas que están interesados a afiliarse, pero también para dar estos tipos de servicios de nuevo a la comunidad. Porque, por ejemplo, yo soy de Curazao y doy servicio a la región del Caribe holandés. Nuestras leyes son completamente diferentes de las de República Dominicana. Y entonces una persona que es de República Dominicana, que se especializa y va a dar esos servicios, puede dar mejor valor agregado al país y a los negocios ahí, que, por ejemplo, yo que tengo que ir a hacer investigaciones para dar el servicio. Entonces, actualmente estamos buscando personas o organizaciones que están interesadas para afiliarse y dar esos servicios a la región, no solamente de República Dominicana, pero también en el área del Caribe. Porque el realidad es que en el área de ciberseguridad no estamos solos parados como profesional o como países. Todos los países del mundo se están interconectados y entonces hay relación mutua entre los países. También el nivel cibernético, que hay posibilidades para colaboración. Definitivamente que disminuir el riesgo de exportación y de hacer negocio en general, porque ya no hay que exportar, como tú dices, todos estamos conectados, aún solo vendamos al mercado local. Es importante cumplir con esto y al disminuir los riesgos, al protegernos, como tú decías, educación y también con los debidos procesos para protegernos, pues podemos cambiar y asegurar que no tengamos que tomar ese riesgo, porque a veces no vemos cuánto podemos perder hasta que ya es demasiado tarde y ya nos encontramos en medio del problema, ¿no? Sí, y eso es un consejo que doy regularmente, no solamente como profesional, pero también como individuo. Es mejor tener un carácter proactivo cuando tocamos el tema de ciberseguridad, porque cuando hay un ataque o una pérdida de información, eso lleva a consecuencias muy, muy impactantes para organizaciones. Pierden la credibilidad del consumidor
van a perder ventas, puede llevar a que la compañía se va a cerrar o disminuir sus actividades nacionales o internacionales. Entonces, el challenge es muy grande. Bueno, Juan, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Vicario, de Marca Web Services de Curazao, por estar con nosotros y darnos esa voz de alerta para que nos protejamos y protejamos nuestra data, que es el principal activo que tiene cada empresa y a veces los individuos también. Muchísimas gracias, Juan, y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.